Estamos grabando la sesión. Es importante que lo digamos por si existe algún inconveniente, que sepa todo el mundo que esto se grabará y luego estará disponible en la biblioteca de la UNIR. Ya se comentarán desde dónde. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Disculpen los minutos de retraso. Estábamos ahí terminando de coordinarnos con un par de cosillas, pero ya estamos todo listo. Me llamo Daniel Burgos, soy el vicerrector de Investigación Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR, y dirijo el Instituto de Investigación sobre Tecnología Educativa, que se llama UNIR ITED. Ahí pueden ver los logos delante en la presentación que está cargada, que ha cargado mi compañero y amigo Pablo Moreno, ponente de hoy, que luego presentaré. Como saben, hoy iniciamos un ciclo de 5 sesiones sobre juegos y gamificación. Eh, lo hemos puesto bajo un paraguas denominado Rioja Game, que yo creo que responde fielmente a lo que todos aspiramos, ¿no? Por una parte es el apoyo directo a La Rioja y por otra parte el tópico va sobre juegos, así que Rioja Game es como bastante atractivo y bastante sincero. Desde aquí tengo que dar las gracias a todos los compañeros que hacen posible que esto ocurra, María, a Javier Galeana, a Paloma, a Gamarra, a todo el mundo, tanto en La Rioja como en otras partes del país que trabajamos. Como saben, UNIR es una universidad online, así que estamos distribuidos por todas partes. Pero bueno, ahí en La Rioja tenemos, por supuesto, nuestra sede y todo nuestro afecto, ¿verdad? Eh, Recordarles que tienen ustedes que escribir su nombre y apellidos bien colocaditos, como comentaba aquí María Nieto. Buenas tardes a todos, por favor, es muy importante que os conectéis con nombre y apellidos para poder registrar la asistencia. Eso significa que cuando os conectéis, o llamaré de tú de usted porque a veces me lío, esté el nombre y el apellido bien conectados, bien, y si no, se pulsa y se edita el nombre y se cambia para poner el apellido. Es muy importante porque el ciclo que iniciamos hoy es un ciclo que conlleva un reconocimiento por parte del Gobierno de La Rioja. Entonces voy a comentar en 3 o 4 diapositivas un poquito más y pasamos directamente a la presentación de hoy. Hoy la sesión durará aproximadamente como 2 horas. Yo les estaré incordiando durante 10, 15 minutos más y el resto será la presentación del seminario de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, para tener claro cómo funciona esto, yo creo que aquí los presentes sabrán quién es La Rioja, la UNIR, quiero decir. Eh, He incluido una serie de datos muy sencillitos que, por cierto, se han desmaquetado tontamente. Esto Connect lo hace cada 2 por 3. Pero para que tengamos un poco la idea de por dónde estamos, tenemos un comienzo en el 2009, hay 40.000 estudiantes o alguno más, 1.500 profesores o alguno más. Estas son cifras como muy conservadoras. Además, en torno a 200 programas de grado y de posgrado. Hacemos todo online, excepto los exámenes. Ahora durante la pandemia también los exámenes, como casi todo el mundo. Tenemos delegaciones en España y en Latinoamérica. Nuestra sede, por supuesto, ahí en la Avenida de la Paz, en Logroño, pero tenemos en Colombia, en Ecuador, en México. Recientemente hemos abierto hace un año en Estados Unidos, en Miami. Manejamos más de 30 grupos de investigación, más de 40 proyectos de investigación, de los que 24 son europeos y 100 acuerdos de investigación. Esto es importante que lo diga para también cuadrar lo que es lo siguiente. Digamos que el organismo que organiza este ciclo de seminarios dentro de UNIR es UNIR ITED. Ahí tienen ustedes el enlace por si quieren ir, pinchar e ir. Lo voy a poner también en el chat para que el que quiera vaya y lo pinche directamente. Y es el Instituto de Investigación de Tecnología e Innovación Educativas. Y lo que hacemos es trabajar con tecnología educativa e innovación educativa, con un montón de temas, como pueden ver a continuación, pues desde rendimiento, los temas están en inglés porque es lo que trabajamos, pero bueno, yo creo que todo se entiende bien, no hace falta traducirlos. Interacción de usuario, comportamiento, especificaciones, gamificación, un montón de temas, al final con un eslogan muy claro, que es aprender mejor y enseñar mejor. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Lo que queremos es centrarnos en los dos núcleos muy importantes, que son el estudiante y el profesor. Y además, la gestión académica. Son las tres cosas. Pero es que no quedaba muy bien el eslogan, así que quitamos lo de los gestores académicos y ya se lo explico yo, ¿no? Pero es aprender mejor, enseñar mejor y gestionar mejor académicamente, ¿de acuerdo? Esto es un poquito la idea que tenemos.
nosotros estamos muy centrados en temas de tecnología educativa y una de las cosas que hacemos son juegos, ¿no? Entonces, dentro de esos convenios de investigación que comentaba, socios y tal, pues hay una serie de juegos con los que estamos trabajando ahora mismo y por lo tanto vamos a enseñar desde la práctica. Le vamos a dar este ciclo desde la práctica. Y para ello contamos como socio cariñoso y profesional a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, ESIT. Ahí tienen ustedes también el enlace, ESIT unir.net, que también se lo voy a poner en el chat para que les redireccionara a otra cabecera, pero a través de SIT pueden entrar ustedes, ¿de acuerdo? Que es la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la universidad. Y algunos de los profesores estamos aquí como integrados, ¿eh? Existe muy buena sintonía y trabajamos conjuntamente en proyectos desde una vertiente metodológica, desde una vertiente tecnológica y sobre todo con muchísima ilusión, porque la verdad es que a todos nos gusta mucho el tema de los juegos educativos, ¿verdad? Los juegos que en principio están apadrinando este ciclo de seminarios son dos que se centran en proyectos europeos. Uno se llama Open Game, que ahí disponen ustedes también, una vez más, tanto de la dirección web como de el logo para que sea fácilmente identificable. Uno es Open Game, que les acabo de poner también en el chat, que se centra en formar profesores universitarios en competencias para educación abierta, cómo utilizar recursos educativos abiertos, políticas educativas abiertas, acceso abierto, y de todo esto se monta un curso, ese curso se guioniza y se gamifica y dentro de poco además estará bastante disponible para que el público en general y sobre todo nuestros profesores de La Rioja puedan utilizarlo y evaluarlo, ¿de acuerdo? Muy interesante, la verdad es que estamos todos muy emocionados con este. Y luego tenemos otro que se llama Compete, que también dispone ahí del logo y del enlace, compitproject.eu, que trabaja sobre competencias y gestión del estrés. También es un juego que permite a través de una serie de una metáfora, de una oficina, de post-it, de llamadas, trabajar con el estrés mediante un crono que también y una serie de retos que van pasando. También estará disponible en un mes o 2 meses, tenemos lo que es toda la fase beta y también tendrán ustedes disponibilidad tanto de verlo como de ejecutarlo. Son dos juegos que les animo a que vayan. Ahora esos enlaces acuden directamente a lo que es la definición de los proyectos que desarrollamos en UNIR. El primer Open Game además lo lideramos nosotros. Es un Erasmus que lideramos, que nos hace mucha ilusión porque estamos trabajando con socios de una docena de países al final entre unos y otros y proporciona una visión internacional muy interesante y otras formas de hacer las cosas que siempre es bueno abrirse y conocer cómo se hacen otras cosas. Además, dentro de este ciclo de seminarios, ahí disponen ustedes de la página web completa donde pueden acudir a los detalles que ahora mismo les voy a contar, pero que en caso de que quieran verlos posteriormente o en otro dispositivo o lo que buenamente consideren, aquí tienen ustedes el enlace donde aparecen todos los datos del ciclo de seminarios. Y brevemente, ¿cuáles son esos datos? Lo primero es que pretendemos acercar a los profesores riojanos la gamificación y el uso de videojuegos en el aula. Son dos cosas distintas, como bien ahora nuestro ponente comentará, pero por supuesto complementadas. Lo segundo es que hay un máximo de 150 plazas para profesores universitarios y de ciclos de secundaria, bachiller y formación profesional de la comunidad. Se van a realizar 5 sesiones que empiezan hoy y muy importante, es un ciclo gratuito, ustedes no pagan nada, pero a cambio tienen que no pagan, no cuesta, pero tienen que pagar en fidelidad. Tienen que venir a las 5 sesiones para que la Dirección General de Innovación Educativa del Gobierno de La Rioja les reconozca la asistencia con 8 horas de formación permanente, cosa que es muy interesante, ya saben, para la formación continua del profesorado, oposiciones y procedimientos internos, ¿de acuerdo? Si quieren más información específica, ahí disponen ustedes de un correo electrónico para que mis compañeros, siempre atentos y encantadores y muy eficaces, les puedan atender de una manera más específica, más personalizada, a través de eventosformativos@unir.net. También en el chat acabo de incluir la dirección de correo. Las sesiones en concreto son la primera de hoy, con un seminario que va a impartir el doctor Pablo Moreno sobre introducción a videojuegos, diseño de videojuegos, ahora comentaré un poco más. El segundo, el jueves que viene, sobre gamificación a cargo de la doctora Natalia Padilla. El siguiente, la tercera sesión, el 29 de abril, el siguiente jueves, esto va a ser un jueves uno detrás de otro durante 5 veces, sobre producción de un videojuego, que les comentaré yo, los pasos concretos sobre cómo se monta entre bambalinas un videojuego. La cuarta sesión será sobre guionización a través de, mediante nuestra compañera doctora Nadia McGowan,
que es experta en guionización y la responsable de la guionización del juego Compit. Y la quinta sesión correrá a cargo de nuestro analista jefe en todo esto, que se llama José Carlos San José, que es sobre el desarrollo práctico de un juego educativo y será sobre todo la parte más de programación y montaje de un juego. Así abarcamos todo, abarcamos diseño, guión, introducción, parte más gráfica, guionización y el desarrollo o la programación. Hoy la primera sesión se centra en videojuegos, diseño de videojuegos, entretenimiento, participación y aprendizaje, que va a desarrollar nuestro compañero Pablo Moreno. Pablo tiene muchísima experiencia en videojuegos, ahí le pongo un cachito del currículum, que es bien pequeñito, porque la verdad es que lleva 20 años en este negocio. Ahora mismo Pablo es, aparte de doctor en Ingeniería Informática, es el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la universidad y es el investigador principal del proyecto Compit, que es uno de los dos proyectos que montan juegos sobre la gestión del estrés. Además dirige la cátedra IBM UNIR sobre ciencia de los datos, ciencia de datos aplicadas a la educación, y anteriormente fue profesor de Ingeniería e Inteligencia Artificial en la Universidad Complutense y también fue vicedecano de innovación. Por lo tanto, es un experto tanto en la parte de dar clase, de gestionar, de llevar el proyecto europeo y de montar juegos. Es una experiencia sobre el terreno muy interesante que creemos que va a ser de su interés. Por mi parte, nada más, como director del ciclo, darles la bienvenida a todos, las gracias, espero que les resulte interesante. Yo les veré dentro de 2 sesiones, cuando me toca a mí otra vez, y luego en la clausura, por favor, recuerden dejar bien claro su nombre y apellidos cuando se registren, para que luego podamos proceder a esa autentificación y validar para emitir el certificado correspondiente homologado por el Gobierno de La Rioja con 8 horas de formación permanente. Sin más, les dejo con mi compañero y amigo Pablo, todo tuyo y a disfrutar la sesión. Fenomenal. Pues un millón de gracias, Daniel. Tomo la palabra, tomo yo el control. Muchísimas gracias todos por participar, por vuestra inscripción, por estar hoy con nosotros y por acercaros a ese mundo que en realidad para todos los ponentes que vamos a venir a lo largo de este ciclo, pues es nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestra pasión, y nos encanta tener esta oportunidad de acercarlo a todos vosotros, de que conozcáis estas herramientas, de que conozcáis estas ideas y de, pues bueno, como hemos venido diciendo en todo el calentamiento hacia este curso, ir desarrollando ese arsenal de ideas que podemos utilizar en el ámbito educativo, sea cual sea nuestro nivel, desde niveles muy de primaria o secundaria hasta la formación profesional, la universidad y mucho más allá. En esta primera conferencia, en este primer seminario dentro del ciclo, de lo que hablamos realmente es casi con un carácter introductorio de qué es diseñar un juego, de cómo hacer estrategias de juego, cómo construir cosas que sean divertidas. Presentación, me la voy a poder saltar un poquito gracias a la presentación de Daniel. Acumulo, bueno, pues sí, algunos cargos, pero hoy vengo fundamentalmente con mi primer gorro, que es el de, ante todo, investigador en tecnología educativa. Por eso, a diferencia de Daniel, que él viene como vicerrector y entonces viene con chaqueta y corbata, yo como director voy normalmente con americana y como investigador un poquito más informal y un poquito más cercano. Y ese es el rol principal hoy. Yo llevo en realidad muchos años, pues prácticamente desde que hice la tesis doctoral, hace más años de los que aparento, trabajando en temas de videojuegos educativos, diseccionando distintas partes de cómo utilizar mucha tecnología que hay alrededor de los juegos educativos, pero también la parte intrínseca de su diseño que los convierte en buenas herramientas educativas. Y esas son las dos cosas de las que en realidad quiero que hablemos hoy. Primero, más o menos el primer bloque, la primera mitad, lo vamos a dedicar a la idea en general. Como tengo el privilegio de ser el primero dentro del ciclo, es verdad que la idea de si los videojuegos son o no una buena idea para utilizar en educación, bueno, pues entiendo que ya la mayoría de vosotros venís parcialmente convertidos, os habéis apuntado a un ciclo de seminarios que va precisamente sobre esta materia, pero sí que haremos un recorrido sobre algunas ideas clave de por qué es tan buena idea utilizar juegos en educación, y después aterrizaremos a esos principios del diseño, esas primeras nociones de cómo construir materiales divertidos y atractivos.
Hoy, de momento, cuando hagamos esta parte, lo que vamos a hacer es poner todo el andamiaje o poner el árbol de Navidad, los adornos, cómo decorarlo, cómo ir a fondo, el a fondo de cómo hacer nuestros propios juegos educativos, lo iremos desgranando en los seminarios que van a ir después a cargo de mis compañeros en los próximos 4 jueves, siendo este el primero de los 5 en total. Sin más, si os parece a todos, arrancamos. Y arrancamos con esa primera parte de los videojuegos educativos y de la relación entre aprendizaje y diversión, que para muchos estará bastante manida, porque ya no son una novedad, no es una idea que se nos acabe de ocurrir, pero para otros todavía puede ser, bueno, simplemente una cosa interesante de la que hemos escuchado, que hemos optado por participar. Entonces voy a dedicar unos minutos a hablar un poco de esta vinculación en términos generales antes de adentrarnos en el diseño de los juegos educativos propiamente dichos. Para ello, empezamos planteándonos un poco el por qué, ¿no? Que el hecho de que queremos hacer cosas nuevas es evidente que lo necesitamos. Sois un grupo que venís de distintos niveles educativos, pero todos con ese interés por cómo captamos, sostenemos o nos acercamos al menos a la atención de nuestros estudiantes. Y sabemos que no es fácil, que cuesta, que el proceso acaba generando rechazo y acaba siendo pues difícil, no hay que estar tirando continuamente para conseguir captar esa atención. Y cuanto más tiramos para conseguir captar una atención que cada vez nos quieren reservar más, lo que acabamos es desarrollando una tensión entre el estudiante y el profesor, en el que parece que el profesor va perdiendo poco a poco su rol de facilitador y se va convirtiendo en el enemigo, ¿no? En esa barrera que hay que superar, en ese impedimento que hay para sacar mi carrera, mi grado, mi bachillerato, mi secundaria, mi primaria, el nivel que sea. Bueno, en primaria todavía, por suerte, no. Y esa confrontación al final además acaba pervirtiendo todo el proceso, porque la competencia fundamental que acaban desarrollando la mayoría de nuestros estudiantes es la de cómo superar exámenes, cómo superar exactamente esas barreras que me va a poner el profesor, cómo conseguir responderle lo que quiere escuchar, cómo responder exactamente al examen en los términos que desea y demás. Que vosotros, que no sois profesores al uso, sino profesores que estáis especialmente motivados para salir de esa trampa, pues no os estoy contando tampoco nada nuevo. Ya lo sabéis y ya estáis buscando vuestros recursos para hacerlo. Porque lo que también sabéis todos es que el aprendizaje realmente no funciona así. Yo tengo una niña, voy a contaros una pequeña anécdota personal, yo tengo una niña de 4 años, va a cumplir 5 mañana, para ser exactos. Mañana cumple sus 5 años y está contándoselo a todo el mundo. Y hoy por hoy todavía va al colegio absolutamente encantada y vuelve contándome todo lo que ha hecho ese día, que ha estado aprendiendo cómo funciona un restaurante, que ha estado aprendiendo sobre los prehistóricos y cómo pintaban en las paredes, que ha estado aprendiendo sobre animales, lo que sea, todo lo que está viendo le fascina. Y todo lo que ve allí en esas clases, en esos días de cole, sale del cole borboteante y completamente parlanchina queriendo contar absolutamente eso. No es porque ella sea un caso especial, no tiene nada que ver, a todos los niños en esa edad les está pasando. Luego les deja de pasar a medida que van avanzando por el sistema educativo y podría haber muchos motivos detrás de esto. El primero, por supuesto, el nivel de complejidad sube y el nivel de demanda sube. El segundo, se hacen mayores, y ya sabéis que la gente mayor somos aburridos, por eso yo tengo aquí un montón de libros y cosas así, y un montón de videojuegos, aunque hay un truco de magia, es que muchos de los libros de ahí atrás van sobre videojuegos realmente. O a lo mejor es simplemente que ya son otras edades, que ya son otro rango, y que ya no debería ser divertido aprender, y que ya deja de ser aprender simplemente porque han crecido. Y hoy en este primer bloque, si solamente nos vamos a llevar una idea de todo este bloque, la idea es esta. No, eso no desaparece, porque eso es una condición intrínseca del ser humano. Y esta es una idea a la que vamos a venir 3 veces a lo largo de la conferencia de hoy. Vamos a insistir sobre ella 3 veces en la conferencia de hoy. Y es que nuestra principal característica evolutiva de los seres humanos es nuestra capacidad de aprender. Y cuando aprendemos algo, cuando dominamos algo, cuando percibimos que hemos progresado
intelectualmente, nuestro cerebro nos recompensa en formas de pequeños chutes de dopamina porque estamos aprovechando y usando nuestra principal ventaja competitiva con el resto de animales. Es nuestro principal mecanismo en la evolución para adaptarnos al medio y por tanto cuando lo usamos bien nos vemos recompensados. Total que sí lo sabemos, ¿no? Sabemos que los estudiantes no prestan la atención que querríamos que estén prestando en cada momento y sabemos que existen formas, es decir, que ahí dentro sí que hay momentos en los que nos motivamos, sí que hay momentos en los que nosotros, nuestros estudiantes, en los que cualquiera, siente una gran emoción hacia el aprendizaje, simplemente no hacia el cómo lo hacemos muchas veces. Claro, de esa problemática que es relativamente evidente, pues todos los gurús educativos del mundo se ponen a buscar sus soluciones, entonces sale qué tal el aprendizaje colaborativo, basado en proyectos, experiencial, físico, corporal, qué tal mil ideas. Entonces, de todas esas mil, todas muy buenas, todas con sus problemas al aterrizar en la realidad del aula también, hoy vamos a hablar de una en concreto, que es de la posibilidad de usar videojuegos. Y desde aquí lo hago partiendo de una hipótesis. La hipótesis que voy a poner de partida y que voy a intentar argumentar en los próximos minutos es que se puede aprender jugando y de hecho que se puede aprender mejor. Que no van a ser solamente un mecanismo para captar la atención de los chavales que están ya de vuelta de todo y les llamo la atención con los juegos, sino que aquí dentro hay principios psicológicos y pedagógicos muy potentes. Hay principios muy interesantes. Ahora hablaremos también un poquito de ellos y que podemos dar lugar a un aprendizaje mejor. Y para ello voy también a empezar deshaciendo algunos de los mitos alrededor de los videojuegos. Entonces yo os querría preguntar un poquito, para que me respondáis aquí debajo en el chat y así saber que todavía no os he perdido a todo, rápidamente, ¿quiénes jugáis con videojuegos de los aquí conectados? ¿En el móvil, en una consola, en un ordenador? Irene, gracias. Bien, tenemos jugadores y tenemos no jugadores, que es también muy, muy normal. Y alguien que algún poquito. Disculpadme un segundito. Bueno, algunos con sus hijos. Algunos con sus hijos, no ha salido hoy todavía. Que no juegan a sus propios juegos, pero sí a los de sus hijos en algunos momentos. Un poquito de todo tengo, ¿no? Entonces, los no jugadores, los que han respondido yo no juego, pero sí os viene algún juego a la mente, ¿verdad? Solo los que no jugáis. ¿Os atrevéis a deciros así el primer juego que os venga a la cabeza? No jugadores, que es pregunta trampa. No, y no me vale a los que jugabais cuando erais críos. Veo Larry, ese de cuando eras más crío, Ignacio, lo sabemos los dos. Veo Mario Kart, veo Fortnite, veo Pokémon, Call of Duty, viene a la cabeza. José Manuel, voy a volver a tu respuesta un poquito más adelante, GTA y Doom. Mucho Minecraft sale, ¿verdad? Cuando alguien ha dicho Minecraft la primera vez es... Coño, el Minecraft. Sí suenan, ¿no? Sí suenan un poquito. Venga, y la última pregunta, antes de seguir yo. Me decís abajo en el chat, encuesta rápida, ¿qué otras formas de entretenimiento os gustan? Cine, literatura, escuchar música, los conciertos. Series, comentan por aquí, muy bien, la música. Juegos de mesa, muy buena, Marcos. Muy relacionada. Mucho de lo que vamos a ver hoy es también aplicable a juegos de mesa. Bueno, pues con el senderismo Eduardo me ha pillado completamente al traspié porque no es la industria del senderismo, pero está muy bien la respuesta. Os lo preguntaba porque quiero contextualizar un poco lo que significa hoy en día la industria del videojuego. Quiero colocarla un poco y ponerla en contexto. Entonces, lo primero que quiero quitar de las cabezas de todo el mundo es esta idea de que los videojuegos son juegos para niños. De hecho, yo voy a defender aquí, la mayoría de ejemplos que vamos a discutir aquí en clase no son ejemplos para niños pequeños. También se pueden aplicar para niños pequeños, pero no exclusivamente. Primero, porque si estamos pensando que estos son juegos que hacen pequeños frikis metidos en un garaje y que roban la atención de nuestros críos pequeños, no podríamos estar más equivocados. Primero, porque la edad media de los jugadores ahora mismo es de 30 años y subiendo a medida que las generaciones que crecieron con videojuegos siguen
seguimos haciéndonos más viejos y vamos subiendo esa media de edad. Eso significa, ahora está en 30 porque hay un montón de cuarentones como yo que jugábamos y jugamos y por tanto estamos en las medias, pero más allá no hay tanto. Y no son 4 frikis en un garaje haciendo sus videojuegos. Es una industria de grandísimo volumen. De hecho, su facturación en el año 2018, que es el último año para el que he encontrado datos agregados, fue de 135.000 millones de dólares, o 135 billones americanos, que es como encontraréis siempre la cifra por allí en Internet. Y estos números, pues yo los quería contextualizar y comparar con las otras industrias del entretenimiento tradicionales, ¿vale? Los mayores ingresos en un día que consiguió la segunda industria del entretenimiento más potente que existe, que es la del cine. Avengers Endgame es la película que más espectadores ha conseguido en un único día. Su recaudación del día del estreno fue de 157 millones de dólares, que es un montonazo de dinero. Pero si esto lo comprobamos con el juego más taquillero de la historia, lo que vendió en su primer día, GTA V en su primer día vendió 820 millones de dólares. Generó 820 millones de dólares en 24 horas. Voy a volver a repetirlo, 820 millones de dólares en 24 horas. Hablamos de muchísimo dinero. ¿De cuánto? Pues más o menos del doble del volumen de toda la industria de la música, para los que lo habéis mencionado. Y más o menos si vamos a toda la industria entera, perdón, si vamos a la recaudación total, Endgame hasta hace 2 semanas, me han estropeado la diapositiva, hasta hace 2 semanas Avengers Endgame fue la película más taquillera de la historia, la acaba de volver a superar a Avatar porque la han reestrenado en China, pero GTA V está en 6.000 millones, es decir, es el doble. Y lo voy a aterrizar con una última expresión, que es esta. Los 10 productos o eventos, estoy metiendo aquí finales de Mundial, Super Bowl, la Champions, todo, los 10 productos de entretenimiento más rentables de la historia, todos han sido videojuegos. Lo dejo ahí unos segundos para que cale el mensaje, ¿vale? Los 10 mayores productos del entretenimiento más rentables de la historia, los 10 han sido videojuegos. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué cuento todo este rollo? ¿Es para sacar músculo de lo que molan los videojuegos o algo así? No, es porque a lo largo de los siguientes minutos vamos a hablar de por qué usar videojuegos en educación y aunque solo sea por esto, yo quería empezar por la razón número 0, que es que una industria que puede generar 800 millones en 24 horas merece que la tomemos en serio. Porque no son 4 frikis metidos en un garaje, son equipos de bastantes cientos o miles en ocasiones de profesionales trabajando durante muchos años en un entorno tremendamente competitivo. Los equipos de diseño tienen en sus plantillas, además de artistas maravillosos, de guionistas, de programadores que son de los más avanzados que hay, porque es un problema de programación muy complejo, y demás, hasta psicólogos, especialistas en sociología, especialistas en marketing, en neuromarketing, para ver cómo van a aterrizar sus distintos elementos en los juegos. Pregunta José Manuel el tamaño de los didácticos de los DS-Top. Ninguno. Y esa es una de las trampas de las conferencias, José Manuel, a las que vamos a ir ahora dentro de unos minutos, efectivamente. Has visto rápidamente a través de ella. Pero dejadme que os cuente primero otras pocas razones por las que deberíamos usar videojuegos en educación. La primera es la del mito de los 10 minutos de atención, ¿vale? Esta es la más evidente para todo el mundo, tenemos un poco, siempre decimos lo de que prestamos atención durante un máximo de 10 minutos, que lo importante de una sesión hay que contarlo en los 10 primeros minutos, eso significa que con suerte habéis escuchado toda la presentación de Daniel y con suerte mis primeros 10 minutos, ya era ya todo el mundo con el correo, distraído con lo que sea, echándose un café, porque ya hemos superado esos 10 minutos. Pero no es cierto que los seres humanos tengamos una plaga de déficit de atención ni que no seamos capaces de concentrarnos durante 10 minutos. No somos capaces de concentrarnos más de 10 minutos cuando estamos aburridos como ostras. Porque esa misma gente a la que decimos que no se puede concentrar 10 minutos en clase, puede estar en su casa jugando con su consola y puede estar ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, puede estar la casa ardiendo que ni se dan cuenta de hasta qué punto han perdido la noción del tiempo. Con lo cual, sí existen estados de atención elevada y prolongada, pero nosotros, como profes, yo, como ponente, no somos capaces de alcanzarlo. Hacemos nuestras cositas, intentamos innovar, yo intento hablar muy alto, gesticulo, pero incluso tengo la cámara en medio, nos dificulta, pero sí existe
la atención y sí es posible captar atención durante más tiempo. Y la industria del videojuego ha construido todo su modelo de negocio alrededor de la capacidad de captar y sostener la atención de los jugadores, que es, bueno, pues el motivo número uno, el primero de los motivos que ponemos. Pero ese es casi hasta simplista, yo voy a ir más allá. Segunda vez que sale durante la ponencia, he dicho que saldría 3 veces. El juego es la forma más natural de aprendizaje. Es como aprendemos todos los mamíferos superiores. Todos los mamíferos superiores aprendemos de manera natural mediante el juego, no aprendemos con la mamá lobo delante de una pizarra explicando cómo hacer una maniobra envolvente para ser capaces de ir a por una presa, o dónde morder o cómo morder. No, aprendemos todos los mamíferos superiores mediante el juego. Y de todos ellos nosotros los que más, porque ya decía, evolutivamente, la capacidad de aprendizaje es nuestra principal ventaja evolutiva y nuestra principal ventaja adaptativa. Por lo tanto, nos recompensa el cerebro cuando estamos jugando, cuando estamos aprendiendo, y cuando juntamos las dos cosas y aprendemos alrededor del juego, ponemos en marcha a la vez los dos mecanismos evolutivos, con lo que estamos en las mejores condiciones para hacer. Recordad además que he dicho antes lo de los chutes de dopamina. La dopamina es uno de los precursores del aprendizaje químico, con lo cual un cerebro que está bien cargadito de dopamina aprende y recuerda mejor. Me estoy yendo mucho, estoy yendo no ya del diseño, de la informática y tal, sino a las profundidades de la neurociencia. Lo dejaremos con ese aperitivo. Es la razón número 2. Razón número 3. Los juegos son muy complejos y aún así aprendemos a manejarlos. Este juego se llama Sins of a Solar Empire. Lo que estáis viendo aquí es extraordinariamente complejo lo que tiene que estar teniendo en cuenta un jugador. Está manejando cientos de naves, cada uno de esos cientos de naves con docenas de atributos, además con un esquema en el que no hay ninguna nave que sea superior a las demás, sino que es una especie de piedra, papel, tijera, pero mucho más complejo, con grandes ciclos de qué es mejor para atacar a cada una de las cosas. Es complejísimo y aún así la gente juega y aprende a manejarlos. ¿Y cómo aprende a manejarlos? ¿Cómo enseña la industria del videojuego a manejar sus productos de alta complejidad? Porque yo no enseño cosas que sean mucho más complicadas que estas. Al principio, con los manuales. El juego traía el manual, te lo leías y decías, así es como se juega. Y luego empezabas a jugar. Pero rápido vieron que aquello no funcionaba. Y lo cambiaron por dar unas clases con unos PowerPoints. No, espera, eso se lo saltaron. No, fueron directamente a aprender dentro del propio juego. Lanzas el juego y mientras estás jugando estás aprendiendo. Son el caso más básico y más primario de aprendizaje basado en juegos. Son los primeros que han ido a explorar cómo enseñarnos a jugar. En algunos casos llevados al extremo. Porque os dejo aquí una captura de otro videojuego que se llama Warcraft. No confundir con World of Warcraft, que es otro juego también muy popular. Este es un juego de estrategia en tiempo real. Esto quiere decir que es un juego en el que tendré que crear una infraestructura de ciudad, tendré que crear sitios para entrenar a mis tropas, granjas para conseguir comida, y a partir de esa infraestructura voy creando un ejército que se enfrentará a unos ejércitos rivales. En este caso es en un entorno de alta fantasía, hay elfos, magos, orcos y demás, ¿no? Y este juego lo que tiene es una campaña que dura, la duración del juego, y es lo que suele poner, es de entre 40 y 50 horas de campaña, y en la primera fase de la campaña solamente tienes un edificio y una unidad, una tropa. En la segunda fase de la campaña te dan otra unidad y otro escenario un poquito distinto. En la siguiente, un nuevo edificio. Y así, en cada fase, te dan un poquito más del juego. Te enseñan a manejar una cosa nueva. Y cuando ya llevas esas 40-50 horas de juego y llegas a la última fase y llegas al final, te enseñan ya la última tropa, el último hechizo, te desbloquean la última cosa que puedes aprender del juego y los usas en esa fase final. Y ahí el juego termina, porque todo el juego está montado como una experiencia de aprendizaje, y cuando dejas de aprender, el juego se vuelve repetitivo. Lo voy a decir otra vez, que eso me gusta mucho. Todo el juego está montado como una experiencia de aprendizaje, y vieron los diseñadores que cuando ya no tenían nada nuevo que enseñarte, ya no tenía sentido dejar jugar más, y aunque tenían una campaña más larga diseñada, la acabaron recortando, y la campaña acaba durando todo lo que dura la experiencia de aprendizaje, porque todo el juego es una experiencia de aprendizaje. Y a esa idea también volveremos.
La gente que ha jugado más de esas 40-50 horas a Warcraft, que algunos los hay, ¿qué es lo que ha hecho? Irse a jugar al multijugador, donde el rival humano es el que me sigue enseñando cosas nuevas y el que me sigue sorprendiendo. Pero cuando ya lo conoces, cuando ya lo dominas, como bien estoy viendo por aquí debajo, ya te aburres. Y a esa idea también volveremos dentro de unos minutos. Total, la industria de los 200 millones de dólares con psicólogos, con gente buenísima organizando todo. La forma de captar la atención, que es la forma natural de aprender, que al final tienen muy buenos principios de aprendizaje dentro, que están diseñados como experiencias de aprendizaje y que el vínculo entre diversión y aprendizaje es absoluto. Pues nada, parece obvio, vamos absolutamente a jugar y vamos a cambiar todos nuestros materiales, vamos a tirar todos los PowerPoint, vamos a tirar todos los libros de texto y vamos a aprender a hacer todo jugando porque son la forma definitiva del aprendizaje. Pues venga, vamos a por ello. Y no, claro, obviamente si esto fuese tan obvio y esto fuese tan fácil, pues ya habría cambiado completamente el sistema educativo. Le hubiera costado unos añitos, pero hombre, tarde o temprano hubiésemos adoptado esto. No es tan fácil. Hay grandes impedimentos que nos encontramos cuando intentamos utilizar juegos en ámbitos educativos. 5 minutos para hablar de los obstáculos en el camino. Primero, la percepción social de los videojuegos. He pedido a los que no jugabais a propósito que dijeseis juegos que recordaseis, juegos que os viniesen a la cabeza. Ha venido mucho Minecraft, relativamente pacífico, pero ha salido GTA sale siempre, ha salido también en mi introducción. Hay una cierta percepción social de los videojuegos como elementos terriblemente violentos. Y es parcialmente cierto. Hay juegos terriblemente violentos. Claro que hay juegos terriblemente violentos. Incluso juegos que se enorgullecen de lo terriblemente violentos que son, o juegos que utilizan la violencia solamente como un medio. Y esto es objetivamente cierto. Pero no tantos como podríamos deducir de la experiencia mediática con los videojuegos. La saga, como saga completa, juntando todos los juegos más vendidos, o sea, todos los juegos que ha existido en la historia de esa saga, la saga que más ingresos ha generado, ¿alguien sabe cuál es? Y se atreve a ponérmela en el chat. No el juego individual ya lo he dicho yo, GTA V. Saga completa, la IP, la propiedad intelectual más popular. Venga, la primera que os venga, ¿de qué juego hay más juegos en la historia? La Abigail, Mario Bros, Mario es la saga completa más taquillera de la historia, como saga completa, con los docenas de juegos, con los cientos de juegos, con los miles de juegos que hay vinculados a la saga Mario. ¿Son violentos? Hay veces que cuando pregunto esto alguno dice sí porque aplastas tortugas y demás. Hombre, bueno, sí, pero desde luego si los consideramos violentos, desde luego es una violencia muy figurada, ¿vale? Es una violencia muy desvinculada del día a día, no se parece en nada a esta captura. Pero la mayoría de la gente piensa en videojuegos y le viene antes a la cabeza, bueno, Assassin's Creed, GTA, etcétera, y eso les va a venir primero a la cabeza, les va a venir antes que Mario, seguramente a la cabeza. Y eso es un problema, porque tienen razón, no deberíamos, desde luego, en un colegio o en un instituto estar teniendo juegos como GTA V. De hecho, GTA V tiene una pegatina así de grande en la portada que dice que es un juego para mayores de 18 años. Que a mí se me llevan los demonios cuando en alguna de estas me dicen, yo es que veo a mi hijo jugar al GTA V y me parece demasiado violento para él. Y yo siempre me llevo las manos a la cabeza diciendo, pero si pone 18 años a la portada. Primera pregunta, ¿qué hace tu hijo jugando a GTA V? Segunda, bueno, a lo mejor has tenido la presión social, pero desde luego no debería ser para él. Pero claro, esto está en el acervo cultural. Esto es lo que tiene la gente en la cabeza cuando les decimos que vamos a usar juegos educativos. Entonces, si los juegos educativos son una herramienta de distorsión masiva que blanquea los cerebros de todos nuestros estudiantes y hace que cojan katanas y vayan por la calle matando a la gente, si ese es el caldo de cultivo, es difícil ir a un colegio a decir que vas a utilizar videojuegos. Lo puedes decir quizá más adelante en un instituto, en FP, en una universidad, quizá pudieses, pero desde luego en un colegio o en un instituto te estás metiendo en un jardín. También vas a tener un problema de infraestructura. Ahora ya la mayoría de centros educativos, con mayor o menor nivel de equipamiento, pero tienen salas de informática. Aún así son salas de informática en las que, para empezar, si estáis todos en vuestros colegios, en vuestros centros, en vuestras universidades, tenéis laboratorios y demás, me apuesto lo que queráis a que en la normativa de vuestro laboratorio, de vuestra sala informática, dice que está prohibido jugar a juegos.
En la inmensa mayoría lo estará. Suele ser la norma número 1, no, suele estar debajo de la de no comer para no romper los ordenadores echándoles una lata de Coca-Cola encima. Pero suele estar ahí la segunda o la tercera normalmente, la de prohibido jugar. Desde luego, en los míos, en los de mi facultad, yo estudié informática, había un montón de laboratorios muy bien equipados, pero en todos ponía que estaba prohibido. De hecho, os voy a contar una pequeña anécdota personal. He impartido muchos seminarios sobre videojuegos, algunos en la propia facultad de informática en la que yo daba clases antes. Entonces, claro, utilizábamos las salas de informática y hacíamos asignaturas de desarrollo de juegos. Claro, ¿qué estaba haciendo la gente? Jugar con juegos. Pues tenía que avisar a los técnicos de laboratorio y decir, oye, que voy a dar una clase de videojuegos. Porque ellos iban monitorizando los ordenadores y cuando veían a algún estudiante desde un laboratorio jugando en clase, le cerraban la cuenta de laboratorios. Claro, ya me lo aprendí con el tiempo y empezaba a avisar, de decir, que en mi clase se puede jugar, no vayáis por ahí cerrando cuentas, que la liamos. En fin, problema de infraestructura y de cultura en el uso de esa infraestructura. Porque aunque tengamos los equipamientos, muchas veces este equipamiento va a tener dificultades para poder ejecutar videojuegos. Suelen tener una demanda técnica bastante alta. Luego hay fricción cultural significativa en todos los niveles. He escuchado a directores de instituto, no lo he oído, no es de oídas, me lo han dicho a mí, no, es que esto es un instituto, aquí estamos enseñando a los chavales para ir a la universidad y esto es una cosa seria, así que aquí no jugamos. Y tú dices, ostras, pues empezamos regular la experiencia. Te puede pasar con los padres. He mandado a mis hijos a estudiar al cole y les están poniendo a jugar. Y te puede pasar con los estudiantes. A mí me ha pasado en nivel universitario, facultad de medicina de una universidad que no nombraremos, una experiencia buenísima que ahora os enseñaré, que es preparatoria para ir a los quirófanos y demás, basada en un videojuego, con una aventura y demás, y que te digan los estudiantes, no, yo es que aquí a la universidad no he venido a jugar. Entonces dices, ostras, los padres no, los estudiantes no, los directores no, está todo el mundo en contra. Y luego, por supuesto, el coste de desarrollo. Claro, he dicho que GTA V se llevó 6.000 millones a lo largo de toda su historia. Bien, GTA V costó 450 millones de dólares para crear. Vamos a traducirlo a 400 millones de euros. ¿Alguno de vosotros habéis tenido alguna vez un presupuesto de 400 millones de euros para generar un material educativo? Y si sí, avisadme, ¿vale? Porque dejo la UNIR y me voy con vosotros a currar. No, a vuestros sueños no, para vuestros sueños me quedo en mi UNIR, que estoy muy a gusto. ¿Verdad? Pues esa es una de las trampas, esa es otra de las trampas que tenemos aquí, ¿vale? No podemos hacer ese tipo de juegos, no es la forma en la que podemos desarrollarlos. Y luego hay una última, que es el esfuerzo relativo, y es que jugar a un juego para aprender un determinado concepto, en general va a llevar más horas que simplemente me lo expliquen. Entonces, bueno, eso abre también, la de la eficiencia del proceso educativo también abre, entonces hace que muchas veces las experiencias más interesantes sean las que van a conceptos realmente difíciles, porque hacer un gran juego que requiera muchas horas para explicar cómo hacer sumas, seguramente no me valga la pena. Pero puede haber áreas en las que sí me valga la pena, y de eso también hablaremos hoy. Total, que cuestan demasiado, que la percepción social es mala, que no les gusta a los directores, que no les gusta a los profes, que no les gusta a los padres, que no les gusta a los alumnos. Madre mía, ¿lo dejamos aquí o hacemos el resto del ciclo? Opiniones rápidas en el chat. Nunca, lo vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar completar el resto de la clase. Menos mal, porque además tenéis que venir a todas las clases para que os den el reconocimiento del Gobierno de La Rioja. Iba a ser catastrófico si no. Bueno, vamos a intentar venirnos un poquito más arriba y para que veáis que sí que acabaremos jugando. Y aquí os digo lo que os decía al principio, ¿vale? Os he hecho trampa con el ejemplo del GTA y con el tamaño de la industria del videojuego. No podemos hacer juegos como esos, no podemos hacer juegos como los que compiten con Endgame, ¿vale? Tenemos que bajar un poquito. Pero sí que podemos ir a la esencia de lo que hay detrás de todos esos juegos e intentar aprovecharla en nuestros procesos educativos. Y veremos que con muy poquito se pueden hacer muchas cosas.
Total, que vamos a bajar un poquito. ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Qué sería más fácil? Pues podríamos usar juegos que ya existan, en lugar de inventar juegos nuevos. La saga Civilization se ha utilizado muchas veces, son unos juegos en los que acompañas a una civilización a lo largo de la historia. También Age of Empires o alguno de esos. El juego ya está desarrollado, ya hemos ganado un montón. Ellos ya se han gastado sus cientos de millones con idea de hacer un producto que no fuese educativo, pero lo podemos reorientar y transformarlo. Y oye, pues el price performance de eso es muy bueno. Alternativamente, si tenemos que crear nuestros propios juegos, pues podemos bajar un poquito el umbral, ¿vale? No necesitamos unas cosas tremendamente visuales para todos los juegos. ¿Ayuda que sean muy visuales? Sí, pero no es indispensable. De hecho, ahora hay un cierto efecto rebote a no ir a juegos hiperatractivos visualmente, sino también a diseños más conceptuales o trabajos un poquito más abajo. Voy a responder, Irene, aunque iba a hacer una pausa de preguntas ahora mismo. Para un juego ya comercial necesitarás pagar una licencia por cada uno de los jugadores. Si el juego es un AAA que acaba de salir, puedes estar pensando en 50 euros más o menos por cada jugador. En el caso de juegos más antiguos, puede ser más sencillo. ¿Es caro? Sí. ¿Es lo mismo que desarrollar un juego? No. Sigue siendo mucho más barato que esto. Pero bueno, si la voy a desarrollar yo, pues puedo utilizar versiones un poquito más descafeinadas. Esto es un juego que hicimos con mi antiguo equipo en la Universidad Complutense. Era para aprender código XML, o sea, que no era para ninguna trivialidad, y era un juego de unos laberintos espaciales y demás. Bueno, pues visualmente bajamos un par de peldaños del nivel de exigencia e intentamos compensarlo con cosas que son más baratas. No más fáciles, pero sí más baratas. Una buena historia, un buen guión, una buena ambientación y sobre todo un diseño atractivo y que invitaba mucho a jugar y a seguir jugando. Hablaremos de eso en la segunda mitad de hoy. También la simulación de entornos de trabajo, esto se hace muchísimo. Claro, además, cuando estamos hablando de retos laborales y si hablamos de algo tan difícil de enseñar como liderazgo, los umbrales de coste cambian mucho. Es tan difícil enseñar liderazgo que me puede valer la pena la inversión. Y hay un montón de juegos, de poner mecánicas de juego alrededor de un entorno de trabajo, que como la gente lo va a poder rellenar mentalmente con lo que sabe de su entorno de trabajo, también me permite bajar un par de peldaños el nivel de fidelidad, y es un patrón que se ha utilizado mucho. Os pongo un ejemplo de un juego para aprender liderazgo, de un juego para jugar a un juicio y de plantear una ostras, que se me ha ido la palabra en español, objection en inglés, protesto, ¿no? Para decir qué protestas y por qué protestas a lo largo de un juego, a lo largo de un juicio. Este juego, de hecho, en el sistema americano cuenta como créditos de formación continua. Y son diseños muy sencillos, o el que os decía, que probamos con los estudiantes de medicina, que era para antes de ir a su primera experiencia en un quirófano, tenían que vivir esta aventura, que eran todo fotos fijas y era muy fácil de utilizar. Y el objetivo que había detrás del juego es que era, en su primer día, reducir una queja habitual de los médicos que les recibían, que es cuando vienen aquí los alumnos de primero, están todos nerviosos, están todos perdidos, se meten de por medio, estorban, no saben dónde colocarse. Entonces vivían una aventura en el quirófano antes de ir al quirófano de verdad, eran fotos del mismo quirófano que iban a visitar, y estaba muy bien porque hacía que el día del quirófano estuviesen más centraditos, estuviesen más a lo que tenían que ir y no tanto a estar perdidos por los pasillos y estorbando en mitad del quirófano. Y son cosas baratas, fáciles de hacer y mucho más asequibles. Por tanto, hay muchos juegos educativos, hay posibilidad de hacer juegos que funcionan, hay experiencias muy buenas y no cuestan cientos de millones y no cuestan millones y no cuestan cientos de miles. No es tan caro hacer un juego que sea atractivo. Eso sí, tenemos que dar con las teclas. Antes de las teclas, hago una pausita así para preguntas o cosas que os hayan venido y demás, que por supuesto es solo para que me hagáis preguntas y no tiene ninguna agenda oculta esta pausa para preguntas. ¿Alguien me rellena un poco? Veo alguno escribiendo. Que si no es terrible pasarme hora y media hablando, si vais a acabar todos fritos además. Me voy quedando ya sin fotos para enseñaros. Muy buena esta, Eduardo. ¿Dónde podríamos poner estos entornos de trabajo virtual? Todos los ejemplos que os he enseñado
son juegos hechos con distintas tecnologías y distintos formatos. Algunos serán juegos ejecutables para un PC. Cada vez se hace eso menos. Otros serán juegos a los que se pueda jugar dentro de un navegador, mucho más accesibles, mucho más fáciles de distribuir y, por ejemplo, muy fáciles de incrustar dentro de un entorno de e-learning. Otros los construimos como apps para móviles, para que se puedan descargar en el móvil y jugar, solventando así el problema de la infraestructura, que es lo que llamamos el mundo de BYOD, de Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo para que jueguen aquí. Hay muchos escenarios en los que se tiene. Un mínimo sí necesitaremos hacer, como dice Milagros, de tener que conseguir dibujos y códigos HTML, la verdad, sí, pero vamos a hablar de esto también y vamos a hablar de entornos de autoría y de formas fáciles de trabajar y de herramientas de bajo nivel de exigencia informática que podemos utilizar. Y hay algunas de muy bajo nivel de conocimientos informáticos. Hombre, Alba, hay que apañarse con un ordenador, pero no hay que ser ingeniero informático. De hecho, en la última de las sesiones os vamos a contar un montón de truquis de desarrollo. José Carlos, que estáis por aquí conectado, os acercará un poquito a ese mundo sin irse necesariamente a lo más técnico, o más bien viendo todo ese rango, ¿no? Porque hay formas muy técnicas de hacer videojuegos, pero hay formas menos técnicas. Y Marta, ¿hay juegos gratuitos para el uso educativo, licencias muy baratas? Sí. La respuesta es sí, sí existen. De hecho, todos los juegos de los proyectos que hay alrededor de esto, de los que estamos mencionando, el juego que estamos haciendo en Compete, lo que estamos creando en Open Game, cosas que hemos hecho nosotros en Unir, todas el resultado final es gratuito. No cobramos después por utilizarlos. ¿Por qué? Porque muchos de los juegos que se están utilizando hoy en día se han hecho con proyectos de investigación que estaban financiados con dinero público, por tanto ya los hemos pagado, todos, vosotros, yo, todos, hemos pagado ya por ellos. Entonces sí que hay, cada vez hay más juegos que son gratuitos y libres de usar, en distintos niveles o para distintos contextos. Hay mucho y hay cada vez más. También os enseñaremos unos cuantos a lo largo de este ciclo de seminarios. Bueno, nos vamos a por la última idea, vamos a por la segunda parte, el mundo del diseño de los juegos educativos. Yo hoy, como os decía, primero os he convencido, después os he desconvencido y luego espero vuelto a convencer de que los juegos son una buena idea. Vamos a ver un poquito qué hay por dentro para que sobre ese andamiaje en las siguientes clases podamos ir viendo técnicas más especializadas. Entonces hoy vamos a hablar fundamentalmente del diseño, de qué es la disciplina del diseño, porque el propio término es poco claro. Hay gente que por diseño le puede venir a la cabeza los gráficos, hay gente que por diseño le puede venir a la cabeza el aspecto o el diseño 3D, los escenarios y demás, y no, el diseño del juego es un elemento un poquito más bajo, perdonadme las definiciones en inglés, no quería traducirla, ni quería y hacerla pasar por mía, ni hay una buena traducción del todo al español, pero en el fondo es el arte de decidir cómo va a ser la actividad del juego. Y me quiero centrar de todo esto que he puesto aquí, me quiero centrar fundamentalmente en la parte de abajo, ¿vale? En esta parte de aquí, ¿vale? La parte de crear objetivos, reglas y retos para definir ya sea un juego de mesa, de cartas, de rol, de videojuego, de cualquiera de los hechos, el definir todo un conjunto de normas, de reglas, de formas de jugar que son las que van a regir nuestro juego. Entonces, hoy vamos a hablar de ello, de crear marcos de reglas, con una parte de agenda que luego recuperaré al final. Si aprendemos lo que hace que los juegos sean atractivos, los marcos de reglas, los podemos aplicar en versión digital y los vamos a poder aplicar en el aula sin necesidad de nada digital, porque lo importante es que entendamos todos esos mecanismos que hay detrás de la cabeza de los jugadores. Entonces empezamos por una parte de los géneros. Los juegos, hay muchos tipos de juego, lo primero que tenemos que decidir al construir un juego es en qué género va a estar incrustado nuestro juego, pero como vamos a ver, independientemente de los géneros, independientemente de que un FIFA y un GTA V parezca a priori que no tienen nada en común, vamos a intentar coger todos estos géneros tan dispares y ver qué es lo que tienen todos ellos en común. ¿Alguna primera historia que se nos ocurra que tienen en común todos los juegos de cualquier género? ¿Alguien se me atreve en el chat? Una narrativa. No sé, Milagros. El FIFA, juego de fútbol.
más primario, buscaba algo más primario. Bien, Eduardo lo saca por ahí. Diversión, diversión, diversión. Bueno, todos tienen meta y todo eso. Todos son divertidos, ante todo. Pero ahora aterrizaremos porque veréis que todos tienen objetivo y demás. Vamos a ir a lo básico. Van a ser divertidos. Van a ser divertidos y esta diversión la van a conseguir alrededor de una serie de mecánicas de juego, de formas de juego, de elementos que nos van a traer de maneras distintas, ya sean disparar cosas, proyectar fuerzas, destruir, encajar cosas, construir, gestionar. Hay muchísimas formas de juego y hay muchísimas mecánicas de juego. Y todas ellas intentan hablar a distintos elementos de nuestro cerebro para resultarle atractivos. Y aquí hay muchísimas teorías, hay tantas teorías como investigadores, hay docenas, pero nos vamos a quedar con dos teorías de la diversión. Yo voy a hacer referencia a dos por si queréis profundizar más en ellas. La primera, la teoría de la diversión para diseño de videojuegos de Ralph Koster. Soy súper fan de este autor, y él hace un primer enfoque. Él es diseñador de juegos, nació del mundo del diseño de juegos y hace un primer destripamiento de todo lo que es la diversión para ver qué elementos deberíamos quedarnos cuando creamos juegos y cuáles no son relevantes cuando creamos juegos. Entonces él comienza por decir que la diversión, lo aterriza directamente en que la diversión es la satisfacción intelectual por la comprensión de un patrón de conocimiento. El chute de dopamina. Alerta, alerta. La tercera vez que lo iba a decir. El mecanismo evolutivo del aprendizaje, y conecta directamente todas las ideas de por qué los juegos son divertidos con esa parte de es porque están continuamente ofreciéndonos nuevos patrones de conocimiento que nosotros vamos encajando con lo que sabemos del mundo. Y a medida que los va encajando de esta manera, se va sintiendo recompensado. Y ese hambre de encajar patrones es lo que nos invita a seguir jugando, es lo que nos llama para que sigamos jugando. Luego desde ahí recorre muchas otras dimensiones de la diversión, va descartando algunas y se va quedando con otras, y va hablando, pues bueno, de que la apreciación estética no siempre es divertida, pero siempre es agradable. Habla de ese momento de las reacciones viscerales por el dominio físico de un problema, esos son los momentos de sí señor, esa es la reacción visceral. Es más potente cuando tiene una componente física que cuando es intelectual, el marcar el gol y gritas de la satisfacción y sueltas la adrenalina, pero también en el nivel micro de un juego de la habilidad manual también se pueden dar estas reacciones. Y también nos habla mucho de la percepción de estatus social, cómo somos animales que si bien estamos siempre queriendo aprender, también estamos siempre comparándonos sobre nuestro entorno. Ahora lo hacemos por el coche que conducimos o dónde está nuestra casa o las joyas que llevamos o la marca de nuestra ropa, pero los monos que están decidiendo quién tiene permiso de desinsectar a qué otro mono, están haciendo en el fondo lo mismo que nosotros, hacer maniobras continuas de estatus social. Entonces, de todas las que dice, yo me quedo con estas cuatro: la diversión por el dominio intelectual del problema, con la apreciación estética, con la reacción visceral y con la percepción de estatus social. Y os digo, cuando perseguimos construir experiencias, sea un videojuego, sea un juego de mesa o sea una gamificación en el aula, es bueno intentar conectarnos a estos sistemas, porque son grandes drivers de la emoción humana, con lo que si los conocemos y los estudiamos, nos podemos conectar a ellos. Y creedme, esto es lo que está en el libro de mesa, en la mesita de noche de todos los investigadores de diseño. El cómo hacer esta psicología. Esto es lo que están pensando los de GTA V, lo que estaban pensando cuando crearon su juego. Cómo hacer un juego que marcase un poco todas estas casillas. Y nosotros las podemos usar para diseñar juegos, claro. Pero no por sí solas, porque digo, vale, quiero hacer algo que sea divertido, vale, y que sea bonito, pues vale, y que dé reacciones viscerales y percepción de estatus social. Necesitamos aterrizarlo un poquito más. Y hay un montón de marcos que cogen estas ideas y las aterrizan en grandes principios de diseño. Hay muchos de ellos son muy avanzados, pero yo os voy a traer hoy uno simplificado. Es a la mínima expresión, la reducción a los principios más primarios que sí que comparten todos los videojuegos. Pero antes de ello, aprovecho que he visto a Alba por el rabillo del ojo sobre compartir las PPTs. Creo que sí. Yo, desde luego, la mía no tengo ningún problema en compartirlo, pero no sé si habrá algún tema normativo alrededor del ciclo de seminarios. Me imagino que no. Y si no, si alguien me lo pide, pues yo le paso la mía de tapadillo, ¿vale? Y decía, un marco muy básico, ¿vale? Algo muy simplito, un buen punto de partida. Cualquiera puede diseñar experiencias gamificadas o videojuegos con simplemente seguir estos ingredientes. Son 5. El primero,
tener un objetivo, tiene que haber un objetivo, tenemos que estar persiguiendo algo. Salía antes cuando perseguía a los que tenían todos en común, ¿vale? Había algún alumno aventajado. Que ya lo veía venir. Es una de las primeras frases más famosas de Monkey Island, como está diciendo Eduardo, su primera frase es: me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser pirata. Toma, pum, objetivo de juego. Primera frase, ya lo tienes. Y el truco de magia. Es irrelevante que Guybrush Threepwood sea o no pirata, es el camino hacia convertirse en pirata lo que cuenta en este juego. Entonces tenemos un objetivo, pero lo importante no es el objetivo, lo importante es el conflicto, lo importante es que ese objetivo no puede ser trivial de alcanzar. Y este es también el motivo por el que muchos videojuegos son violentos, porque la violencia es el conflicto más primario para el ser humano. Entonces, claro, es incluso el camino fácil. De hecho, yo respeto menos a los videojuegos violentos porque veo transparentemente que han sido perezosos a la hora de plantear el conflicto. Hay muchos más conflictos muy interesantes, de optimización de recursos, de mejora, de reparto, de gestión del tiempo. Hay muchas formas de plantear un conflicto sin necesidad de recurrir a la violencia. Y ese conflicto debe tener enfrente un conjunto de reglas. Todos los juegos tienen un conjunto de reglas y siempre vamos a seguir un conjunto de reglas para superar ese conflicto. Y tendremos también, muy importante, una percepción de progreso. El jugador tiene que percibir su propia mejora de forma muy evidente a medida que va avanzando por el juego. ¿Por qué? Porque esto me va a conectar con las dimensiones de Koster, ¿os acordáis? El estatus social, el dominio intelectual del problema, el dominio físico incluso. Necesitamos un mecanismo para pinchar en ese anhelo intelectual que tenemos todos de seguir progresando. Y ese anhelo que tenemos de cerrar las cosas inconclusas, de antes yo no sabía hacer esto pero ahora puedo, o tengo este problema que no he terminado de resolver y quiero resolverlo antes de irme a dormir, ese es el mecanismo clave del enganche en los videojuegos. Y todo esto tiene muchas formas, se presenta en muchas formas en los juegos, pero las resumimos en esta. Tiene que haber una buena percepción de progreso. Y luego el quinto elemento, que es la fantasía. Se pincha sobre todo con la parte de la apreciación estética que nos contaba Koster y que nos permite terminar de endulzar nuestro juego, terminar de darle forma a nuestro juego. Y yo lo que os invito, lo que vamos a querer que aprendáis a desarrollar, lo que tenéis que ser capaces para hacer un juego, para pensar un diseño de un juego, es intentar coger estos 5 ingredientes, como os decía, y ponerlos en marcha. Y los ejemplifico muy rápidamente. ¿Y dónde vas? Todo juego que podáis pensar, prácticamente todo juego que podáis pensar, tiene estos 5 ingredientes y tiene un conjunto grande de reglas, y veremos que incluso podemos aprovechar este marco mental de análisis de los videojuegos para hacer experiencias educativas. Pero todos los tienen. El ajedrez tiene un objetivo, capturar al rey, tiene un conflicto, están las piezas de los dos ejércitos, tiene un conjunto de reglas, los que ya conocéis, tiene una percepción de progreso, estoy en una posición de dominio o no dominio dentro de una partida, pero también entre partidas voy sintiendo que cada vez domino más los patrones internos del juego. Y tiene un elemento de fantasía, la confrontación de los dos ejércitos y demás. El fútbol tiene el objetivo, marcar más goles que el adversario, tiene el conflicto, el adversario también quiere marcar más goles que yo y va a intentar impedírmelo. En una confrontación a priori no violenta, y tiene reglas, tiene un libro de reglas que tenemos que seguir, y hay una percepción de progreso, no solo el cómo voy dentro del partido, sino que cada vez soy mejor jugando, domino más el balón, domino más el trabajo en equipo, domino más la táctica, la técnica, tiene todos estos elementos. Y por supuesto Mario, como videojuego arquetipo, tiene todo esto. El objetivo, vale, hay un objetivo, hay que rescatar a una princesa, pero seamos honestos, cuando estamos jugando y avanzando por un nivel no estamos pensando en la princesa, estamos pensando en el conflicto, que es que hay un escenario que tenemos que superar, con trampas, con saltos, con enemigos, y tenemos que conseguir llegar al final, y hay una serie de reglas, y por supuesto hay una percepción de progreso, y por supuesto hay una fantasía. Todo juego, poco más o menos, tiene estos 5 ingredientes. Bueno, digamos 4, estoy haciendo una trampilla. Hay uno que no siempre es necesario. Y todos van vinculados, ¿vale? Es decir, el conflicto es lo que me impide alcanzar el objetivo, y el conflicto se supera siguiendo un conjunto de reglas. El conflicto, además,
como va a tener que ser con las reglas, o mejor dicho, la dualidad conflicto-reglas, es lo que va a dar significado a la percepción de progreso. Y la percepción de progreso, recordad, es lo que me va a mantener enganchado al juego. Es lo que de verdad me mantiene queriendo seguir jugando, la percepción de progreso. No son ninguno de los otros, no es el objetivo, no es el conflicto, ni siquiera son las reglas. Es la percepción de progreso. Y esta percepción de progreso es la que va a ir guiando al jugador en el descubrimiento del sistema de reglas. No solo lo que viene en el manual, sino las reglas profundas, las reglas ocultas que tiene el juego. Y luego la fantasía en realidad es la guinda final, adereza un montón el juego, pero decía que en realidad hay uno que es opcional. Llamativamente la fantasía es el que es opcional. Hombre, siempre ayuda, ¿vale? Pero la verdad es que lo podría obviar y seguiría teniendo un juego que cumple sus condiciones. Aunque intencionadamente os he traído un ejemplo de juego sin fantasía, pero de juego un poquito rollo, a pesar de no tener fantasía. Está bien que el juego siempre tenga un mínimo que invite al jugador a jugar, pero bueno, no es necesaria, no es la más indispensable. Si poner otro que juega más gente, aunque habrá quien diga que son un rollo y habrá quien diga que no son un rollo, ¿dónde está la fantasía del Sudoku o del cubo de Rubik? Tienen todos los demás, tienen los otros ingredientes, se saltan la fantasía, pero son excepciones. Oye, la fantasía siempre ayuda, pues metámosla, ¿vale? ¿Y dónde entra todo esto del aprendizaje? Porque hoy he venido a enredaros un poquito, he venido a enredaros con que vamos a utilizar juegos en educación, pero me estoy saltando a la parte educativa. Sí, viene un poco en el resto de los seminarios. Yo, por ser el primero, me puedo permitir centrar el desarrollar en vosotros un poco esa idea de saber diseccionar qué hace a los juegos, y en los otros seminarios iremos profundizando un poquito más. Pero no querría irme sin daros al menos una pinceladita. Este mismo marco que os he puesto de cómo desarrollar juegos, de los 5 ingredientes, también puede ser un primer mapa para ver cómo vamos a hacer buenos juegos que combinen diversión y aprendizaje. Porque no estamos aquí para hacer un edutainment completamente aburrido, esos productos que yo les tengo un desprecio infinito, que son el mismo contenido de matemáticas, pero es Mickey Mouse el que me lo está contando. No solo porque son una solución fácil, sino porque no funciona, porque todo lo que os he dicho de los mecanismos evolutivos, del diseño, del aprendizaje paulatino, de todo lo que os he contado, ahí desaparece. No. Yo aquí lo que tengo es a Mickey Mouse contándome la misma lección de matemáticas y probablemente peor que un buen profe. Por tanto, para esos, respeto cero. Pero tampoco queremos irnos por el otro lado y crear un juego solamente centrado en la diversión y que no tiene ningún elemento educativo. ¿Cuál es el buen juego? El que consigue entretejer las dos cosas. ¿Cómo conseguirlo? No es trivial. Vamos a ver alguna idea al respecto, porque ni poner el dibujo animado a presentar contenido aburrido funciona, ni tampoco asumir que un examen es un juego. En este sentido, si yo hiciese un juego de preguntas y respuestas, y os estoy intentando condicionar un poquito la respuesta, eso sería un juego, eso cumpliría con los ingredientes que os he puesto, una cosa de preguntas y respuestas. No. Entonces el trivial es un juego. Y estamos entrando en el examen de la clase de hoy. No sé si estoy respondiendo a la primera o a la segunda pregunta. ¿El Trivial Pursuit es un juego o no es un juego según los criterios que yo he puesto? Exacto, vais viendo un poco hacia dónde voy, ¿verdad? Cumple los criterios, pero no por su mecánica de preguntas y respuestas. Es decir, ¿tiene objetivo? Sí, ¿cuál es el objetivo del Trivial? Ganar, bien, vale. ¿Cómo se gana el Trivial? Casi llevando la rueda al centro, llevando la rueda completa al centro. Llevando la rueda completa al centro. Así se gana, ¿vale? Esa es la condición de victoria del Trivial. Del Trivial Pursuit, ¿no? Entonces, ¿y cómo se consigue? ¿Dónde está el conflicto? Que para llevar la rueda de preguntas llena al centro hay que llenar la rueda, por supuesto, y para llenar la rueda hay que ir consiguiendo responder. Y hay un montón de reglas adicionales, no triviales y bien conocidas y no arbitrarias. Hay que
ir consiguiendo todas las categorías. Hay casillas con las que puedes tirar otra vez para ir yendo a los colores que te faltan. Por supuesto tienes que responder bien a la pregunta para conseguir el quesito, pero es casi un mecanismo secundario. Yo lo que estoy haciendo, no estoy jugando a responder preguntas, estoy jugando a rellenar un quesito. Y las preguntas son el conflicto, no son el objetivo, no son la mecánica ni siquiera de juego. La mecánica auténtica de juego tiene que ver con los dados y con los movimientos, ¿vale? Entonces el Trivial sí es un juego. Si yo simplemente me pusiera a hacer preguntas, aunque las preguntas me las haga Mickey Mouse, no he creado un juego. ¿Qué hicieron en el Trivial? Alrededor de una mecánica de preguntas, crear un juego. Con objetivo, conflicto, reglas, y por cierto, la percepción de progreso del Trivial, bastante evidente, ¿no? Quiero decir, tiene forma de diagrama de tarta, los quesitos. O sea, más explícito no podría ser cómo se te va llenando el quesito poco a poco, ¿no? La percepción de progreso es bastante evidente. La primaria, luego hay una secundaria de que cada vez respondes mejor y todo esto, ¿no? Pero es súper explícita, es incluso burda en cierto sentido, ¿no? ¿Qué es lo que sí es deseable? Ver buenas mezclas, esconder el aprendizaje cuando podamos y sobre todo, que esto no lo hace el Trivial, alinear el dominio del juego con el dominio del aprendizaje. En el juego de liderazgo que os comentaba antes, la forma de superar el juego es llevando a buen puerto un montón de reuniones y convenciendo a la gente y que todo el mundo acabe feliz y satisfecho con las direcciones tomadas. Conseguir superar el juego, o sea, competencia en el juego, equivale a competencia en aprendizaje. Es el escenario ideal. Pero hay más cositas que podemos hacer. Entonces, como última idea, ya para llevaros a casa, vinculamos dónde son los mejores trucos para mezclar aprendizaje y diversión, y luego ya el cómo, los detalles, los iremos desgranando en los próximos seminarios. Lo primero, el objetivo. El objetivo tiene que ser atractivo e invitar a jugar, pero no está vinculado con el aprendizaje. Y por Dios que nadie me diga nunca el objetivo de este juego es aprender matemáticas, porque eso como objetivo de juego es calamitoso. Si el juego que habéis planteado, su objetivo, lo primero que le decís al estudiante es este juego es para que aprenda matemáticas, vamos fatal. No, mi nombre es Guy Bruce Tripwood y tengo que ser un pirata. Y quiero ser pirata. A lo mejor para hacerme pirata voy a aprender un montón de matemáticas. Puede, pero mi objetivo es ser pirata. Necesito un objetivo que me invite a jugar. Y normalmente el conflicto no suele ser el principal factor de aprendizaje. No suele, no tiene por qué serlo. Lo podría ser, ¿vale? Es decir, el propio conflicto podría ser donde estuviese el contenido del aprendizaje, pero no nos obsesionemos con ello. Lo fundamental es que el conflicto podría perfectamente ser un factor no educativo, pero que me invite a estar jugando. Aunque sí que hay ejemplos en los que en el conflicto puedo poner aprendizaje. El enfoque en realidad más habitual es que sea en las reglas. Es decir, que las propias reglas del juego sean las que el jugador o ya a estas alturas el estudiante tiene que descubrir o aprender a lo largo pues o de ensayo y error o de ir viendo con su percepción de progreso, ir aprendiendo el sistema de reglas y que ese sistema de reglas que está aprendiendo del juego, esa coherencia interna que está aprendiendo del juego, sea precisamente el contenido que tenía que desarrollar, ¿vale? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo este del liderazgo. Si yo no juego al que juego a base de superar reuniones, pues a medida que voy viendo las reglas de cómo hacer que las reuniones acaben bien, es como estoy aprendiendo realmente. O un juego de gestión empresarial, en el que la buena forma de ganar sea aplicar buenos principios de gestión empresarial. Y esas reglas que voy a ir descubriendo a medida que juego, sean las que me van enseñando. Entonces es el escenario más frecuente, que el conjunto, que el contenido, que las competencias estén en el sistema de reglas. La percepción de progreso es menos habitual. A veces la podemos confundir con poner exámenes dentro del juego y decir, mira, voy a tener percepción de progreso porque cada 10 minutos paro el juego y le hago un examen. Y como le he hecho un examen, ahí va a haber su percepción de progreso, porque en el primer examen saco un 6 y en el último un 8. Está regular eso como percepción de progreso, ¿vale? Buscad cosas un poquito más chulas. Puede haberlas, ¿vale? Pero no es el mejor sitio para meter percepción de progreso, o mejor dicho, la percepción de progreso no es el mejor sitio para meter el aprendizaje. Y sí puede ser buen sitio la fantasía, por ejemplo, a nivel contextual. Una aventura gráfica ambientada en un determinado periodo histórico, en donde el periodo histórico es el que me está dando la fantasía, es un vehículo muy bueno pues para el aprendizaje de historia. O en un juego de estrategia geopolítica, la geografía
podría ser el sustrato sobre el que juego y puede tener, bueno, a lo mejor es un juego de guerra y entonces los ríos, las cadenas montañosas son elementos relevantes en mi estrategia, son también mi fantasía y se convierten en un vehículo, al ser el vehículo del delivery del juego, también se convierten en nuestro contenido y producen aprendizajes. Bueno, son pistas muy simples de momento. Aterrizaremos más en futuras sesiones, pero de momento, para empezar, yo creo que ha sido un buen resumen. Hemos partido de lo que querríamos, de la idea de por qué usar videojuegos es entretenido, la hemos afianzado primero desmontándola y luego volviéndola a montar, hemos hablado un poquito de la diversión y hemos hablado de los ingredientes de la diversión que después podremos utilizar tanto para diseñar un juego, como para diseñar un juego de mesa, como para diseñar una gamificación. Y yo creo que para el primer día, pues no está nada mal. Pero eso sí, os habrá despertado muchas preguntas y ahora os invito a que vayamos a por todas esas preguntas. Me voy a saltar una última parte para irnos directamente a vosotros qué opináis y a cómo poder funcionar y a cómo trabajar. Lo único, para que sea un poquito más dinámico y no teneros ahí abajo en el chat, voy a romper un poquito el aula, la voy a reconfigurar un poco, me pongo yo en el centro y a vosotros en un ladito y me vais contando. Dudas, preguntas, comentarios. Y empiezo por Irene mientras el resto del mundo escribe, ¿vale? El mejor sitio para meter el aprendizaje, en mi opinión, los sistemas de reglas. No el único, ¿vale? Y estoy hiper generalizando porque un juego para aprender liderazgo, un juego para aprender matemáticas, un juego para aprender historia, no tienen nada que ver en las mecánicas que utilicen, ¿vale? Entonces, dicha la regla, dicha la excepción. Hay muchísimas formas de hacerlo. Pero cuando yo estoy recomendando a profes que por primera vez van a intentar hacer su primer juego o pensar su primera mecánica, suelo invitar a que lo más fácil, lo más evidente, suele ser ponerlo en el sistema de reglas. Es que no lo he dicho al principio, pero yo aquí en UNIR doy una asignatura de diseño de videojuegos educativos, en la que además todos los estudiantes acaban la asignatura diseñando un juego educativo. Entonces, les suelo invitar a que vayan por este camino porque suele ser el más fácil, pero es muy dependiente de la materia concreta. Más cositas, más preguntas. Hago una pausita de beber. Veo algunos escribiendo, así que pausamos, tenemos algo de tiempo. Los juegos de mi asignatura, no, lo siento. No, porque, a ver, la verdad es que deberíamos, y lo hacemos en muchas asignaturas de la universidad, los alumnos nos dan un consentimiento para después utilizar los trabajos que hacen, pero en mi asignatura no lo hemos perseguido hasta ahora, ese consentimiento, con lo cual son trabajos entregados. Pero bueno, eso no quita que por correo pueda mandar yo alguna idea o alguna historia. Por cierto, os voy a dejar el correo, estaba en la primera diapositiva. Y estoy encantado de conectar por correo, por LinkedIn, por el medio que sea. Me buscáis, nos encontramos. Repito mi nombre para buscarme por LinkedIn. Segundo apellido es relevante porque hay un Pablo Moreno, futbolista del Barcelona B, que es el que sale en las búsquedas. Más preguntas. De todos los que habéis participado. Si no os lanzo yo preguntas para que me mandéis respuestas. Conseguido de los que no habéis jugado nunca despertar el interés. He conseguido despertaros el apetito para las próximas 4 sesiones. ¿U os he matado ya? Y decís, esto va a ser un tostón, no nos apuntamos. Estáis a tiempo de huir. Irene, muy buen concepto. ¿Es lo mismo pensar en desarrollar un videojuego que un juego de mesa? A nivel del diseño, sí. A nivel del diseño, sí, porque al final todos tienen que tener reglas y objetivo y conflicto y percepción de progreso y todo esto. Y de hecho, durante el seminario, en una de las clases, vamos a ver el cómo aplicar este tipo de ideas
sin que haya ni una mesa, ni unas cartas, ni aún nada, simplemente hacer mecánicas de juego metidas en el aula, que es algo que solemos llamar el mundo de la gamificación, sin necesidad de que haya nada digital de por medio. Algo tan simple como hacer una competición entre estudiantes de una clase, de un grupo, con un ranking, que tienes distintas formas de conseguir puntos para el ranking, a base de ir participando, de la mejor pregunta del día en clase, del mejor ejercicio entregado, de lo que sea. Solamente algo como eso, que no es videojuego, no es juego de mesa, pero ya tiene mecánicas de juego, ya está cumpliendo esto, objetivo, conflictos, reglas, percepción de progreso y demás, y ya se mete en todos esos mecanismos intelectuales que tenemos, y para algo tan simple como eso está. Eso sí, ¿qué es gamificar? ¿Hacer que va a ser divertido el aprendizaje? No, voy a necesitar un diseño de juego, y este andamiaje os sirve. Vale, pues si voy a hacer un diseño de juego, voy a pensar en un objetivo, en un conflicto, en unas reglas, en una percepción de progreso y en una fantasía. Cuenta por aquí Marina alguna experiencia probando juegos de rol en el aula y demás. Los tienen y seguramente Marina, no sé si consciente o inconscientemente, pero seguramente estabas aplicando en esa misma estructura que estabas poniendo, había varios de estos ingredientes. Quizá no todo, pero seguro que varias de estas cosas las estabas utilizando consciente o inconscientemente. Exacto, y como comenta Jael Abigail, pues eso es que no tienen por qué ser digitales, no tienen por qué ser programas. De hecho, por eso aquí hablamos de videojuegos, de gamificación y de un montón de cosas. Y pregunta Irene, ¿diría que juegos como Kahoot son juegos educativos? Sí, quizá un poquito suave, es decir, Kahoot en sí no, Kahoot en sí me va a dar las preguntas, las respuestas y el ranking, pero el hecho de que uso Kahoot, el que haya un objetivo alrededor, a poco que los aderece, sí, porque fijaros, lo tiene, ¿no? Tiene el ranking, tiene las preguntas, tiene los resultados, tiene quién sube y quién baja, se está pinchando a estas cosas. De hecho, voy a cambiar un poco mi respuesta. Sí, Kahoot es juego, aunque para hacer un buen elemento de juego en el aula, me vendría mejor Kahoot y algo más, Kahoot y algo que trascienda al propio Kahoot, ¿vale? Pero sí. Vilma Maderas, de referencias del material, sí, sí os iremos pasando, ¿vale? Y os daremos material, como os he dicho. No sé si hay algún problema con las diapositivas en sí, yo creo que no, y por mi parte os las dejamos, pero no me he querido aventurar, es la primera y no he querido cometer yo el error de decirlo. Y vamos, referencias sí, en cualquier caso. Mira, lo ha explicado muy bien Milagros. Kahoot es la herramienta, pero es verdad que es una herramienta de juego. Entonces, en el momento que yo creo la actividad, la pongo alrededor de Kahoot y le doy un significado en clase, la puedo convertir en juego. Entonces, me gusta mucho, Milagros. Gracias por la intervención. Es la herramienta con la que podría crear no ya un juego, sino situaciones de juego, situaciones lúdicas dentro de clase. Gracias por traerlo. Más preguntas, consultas, comentarios, dudas, lo que queráis. Tulio Quest, sí lo conozco, Eduardo. Y sí, voy a decir que sí, Vale, no es un super juego, pero tiene bien los elementos, no los trivializa y tiene un diseño bastante razonable, tiene los elementos. Entonces, sí, es simple la parte que tiene de mecánica de juego, pero sí lo pondría de modelo a imitar, porque por esa idea, porque un poquito de juego y un poquito de estos principios de aprendizaje ya puede hacer mucho. Así que sí, compro Twilio Quest. Doy unos segunditos más, hay varios escribiendo, no os preocupéis, nos queda margen, se escribe despacio y las preguntas desde que las ponéis hasta que me salen tienen un delay de 3-4 segundos. Y a mí me viene fenomenal para ver un poquito.
Irene comenta cómo introduciría un juego educativo a alumnos. ¿A qué te refieres? ¿A la parte más logística del cómo conseguir que jueguen, de cómo motivarles para que lo jueguen o cómo explicarles que vamos a jugar? Vale, respuesta doble, triple, realmente, ¿vale? La primera, cada vez es menos problemático, aunque he mencionado todos esos inconvenientes y toda esa gente que lo rechaza un poco, cada vez es menos problemático en la medida de que cada vez más gente va teniendo menor cantidad de rechazo hacia el mundo de los videojuegos. Pero para mí la primera parte, y por lo que siempre intento empezar, es por explicar, no con todo ese detalle, pero por explicar esta primera parte de lo que he hecho, ¿vale? O sea, no es juego porque sea una tontería, no, estoy enseñando esto, explicar abiertamente que estoy enseñando esto con un juego porque es un mecanismo mejor que otros mecanismos y van a aprenderlo mejor, con mayor profundidad y con mayor capacidad de transferencia de conocimiento a otros campos. Y les voy a argumentar eso de partida, y siempre lo digo, ¿vale? No pongo el juego porque es más diver, no pongo el juego porque va a ser más atractivo, no, lo pongo porque es un mejor recurso de aprendizaje. Y eso me lleva a la segunda parte de la respuesta, es ¿qué pasa con el que no quiere? ¿Qué pasa con el que lo rechaza? Y es una pregunta que me he formulado muchas veces, para la que no tengo una respuesta clara, ¿no? Porque claro, os lo repreguntaría, le daría la vuelta a la pregunta, ¿es legítimo a alguien que no quiere jugar con videojuegos hacerle que juegue a un videojuego educativo? Si estoy seguro de que es bueno para su aprendizaje. No es legítimo. Es pregunta trampa. Vale, dejadme reformularlo. Si un estudiante, como me pasó a mí, odia absolutamente tener que aprenderse la tabla periódica de los elementos, ¿es legítimo obligarle a aprenderse la tabla periódica aunque lo odie? Sí, ¿no? Terrible, anticuado, quizá. Claro, entonces diríamos, vale, entonces sí es legítimo obligar al videojuego. Vale, ok, entonces la última pregunta y le damos la última vuelta a la tortilla. Llega el niño a casa, papá, en el cole me han obligado a aprenderme la tabla periódica y yo no quería. Llega el niño B, papá, en el cole me han obligado a jugar un videojuego y yo no quería. ¿Cuál de los dos padres monta el pollo al día siguiente? ¿Verdad? Vamos, no necesitáis responderlo, es obvia la respuesta. Entonces, hay un jardín, exacto. Entonces, aunque podría decir, y termino la respuesta a Milagros, que me estoy enrollando mucho, aunque podría decirles, te aguantas y juegas, que para eso soy el profe, pues intentamos ser siempre muy pedagógicos, que al final es nuestra profesión, y explicar que es bueno, por qué es idóneo, por qué deberíamos utilizarlo. Y esa es una idea con la que también os querría que os vayáis, ¿no? A ver, sí, funcionan, sí, tienen problemas, sí, tienen ventajas, sí, tienen jardines, ¿vale? No es trivial y nos metemos a veces, los proponentes del aprendizaje basado en juegos, a veces nos metemos en jardines y en situaciones un poquito difíciles de afrontar, ¿no? Entonces, bueno, jugamos con esto. En el mundo laboral, introducir o implementar, perdona, me lo habían repreguntado antes y me lo había saltado, Irene. Sí, alguna vez lo he tenido que introducir o implementar y lo mismo, explicamos que es la mejor manera y que por eso lo estamos utilizando, que estamos convencidos de que es lo ideal. Y explicar normalmente un poquito, sobre todo en el mundo laboral, que la gente está con todo lo que tengo que hacer y tú me vienes con estas, pues explicar un poquito más de verdad que esto va a merecer la pena, y como ya es una gente un poco más madura y con capacidad de introspección, pues decirles, mira, esto te va a servir además por esto y por esto. Y además, con suerte en el proceso te vas a divertir, entonces aguántanos. Y la inmensa mayoría de la gente lo acepta bastante bien. Por Milagros no te había respondido a lo del mandatory fan. Sí, y cómo el mandatory fan suele destruir el fan, ¿verdad? La parte de obligar a alguien, obligar a leer, obligar a jugar, todos esos siempre detraen. Así que siempre vale la pena, pero no por el mundo de los videojuegos, siempre vale la pena convencer al estudiante de por qué una determinada actividad es buena para él o para ella.
¿Alguna última duda? ¿Alguna última cosilla que nos hayamos quedado? ¿O lo llamamos una tarde si no? Ah, genial, gracias, Milagro. Dice Irene, gracias por las respuestas, eran pocas. Bueno, de momento son pocas. Vais a ver, cuando entren ya mis compañeros un poquito más en materia, habrá mucho más. Yo hoy tenía la ventaja de traeros el aperitivo del seminario, pero surgirán muchas más durante el curso y estaremos todos los del equipo que estamos impartiendo el seminario, encantados de estar con vosotros, de responder, de ponernos y demás. Gracias por las buenas palabras, gracias, Milagros, gracias, Vilma. Me alegra que os haya resultado de interés. Tengo la misión difícil de convenceros después de la primera clase de no desengancharos de un curso gratuito de varias. Entonces espero haberlo conseguido, aunque mi métrica será la próxima clase. Así que al segundo que viene, que me parece recordar que era Natalia, veremos, Natalia, a ver que sé que está por aquí conectada, a ver si he conseguido que vengan todos también a tu siguiente, incluso que corra la voz y que venga más gente todavía a la próxima. Así que nada, de momento a seguir. Muchísimas gracias a todos por participar, por inscribiros, por compartir estas 2 horas con nosotros, por las siguientes que vais a compartir y por haber puesto vuestro interés sobre todo en seguir formándoos en esta cosa tan chulísima que es el mundo de los videojuegos, la gamificación y la psicología del juego, que para mí es una pasión, y gracias por elegir a nosotros, a nuestro equipo, para formaros más en esto. Ha sido un placer compartir estas 2 horas, estaré también en las otras sesiones, pero bueno, esos días el protagonismo será de mis compis. Así que hasta la semana que viene, seguimos con el programa y nos seguiremos viendo por aquí, en las redes y en donde consigamos encontrarnos. Un saludo a todos, feliz tarde.